esta semana es libertad y ahora es el carácter. El sábado 12 del día será los pensamientos y el domingo los tres mensajes se hablará acerca del olvido. No es el tema, pero ya se me olvidó. Viene el pastor Marco Antonio de Pachuca o Hidalgo, Pachuca, ¿verdad? Hidalgo, con el tema de las adicciones. Él tiene a su cargo el Ministerio de Rehabilitación de Adicciones. Tiene, aparte de que es pastor, tiene toda la experiencia ahí y la guía del Espíritu Santo en la reunión de las 11. Y ya a la 1 también tendremos el tema, ¿verdad?, que va relacionado a todo el programa. Por ahí lo tienen, si me dicen a las 9 cuál es el tema, ahí vienen sus celulares, y a la 1, el de las 11, repito, es libertad, hablando de las adicciones. Se me borra así de momento los temas. Bueno, al final los compartimos. Hablamos acerca del carácter. Cuando leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, en el verso 15 al 21, dice así, hablando el apóstol Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. El 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo. Esto habla en apariencia de una contradicción. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Está reflejando un carácter de indecisión, de duda, y le echa la culpa al pecado. Es el pecado que mora en mí. Y sí, porque habla de la ley que la prueba y señala señala la indicación en el sentido de que es el pecado que está dominando la carne. Y él no quiere pecar, pero no puede evitarlo y peca. Pero él no quiere, lo domina, lo controla, lo gobierna. La concupiscencia es el deseo de pecar. Pero no quería el pecar, entonces también tenía el deseo de no pecar. Refleja en este aspecto un carácter de indecisión. Cuando nosotros vamos a la carta del apóstol Santiago, es como una introducción para ilustrar lo que es el carácter en la persona. En Santiago capítulo 1, versículo 8 dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es hoy sí, mañana no. Y dice, es inconstante en todos sus caminos, en todos. Quiero o no lo hago. Doble ánimo es como bipolar, que hoy me río, mañana me enojo, o en un momento son cambios tan drásticos, tan radicales, tan raros, que luego se tienen o tenemos en ocasiones nosotros. Estos dos textos los tomé solo como introducción porque son muchísimos, en donde se refleja el carácter, aquí hablando de dos siervos, Pablo y Santiago, aunque Santiago está dando más bien una enseñanza y Pablo está hablando de sí mismo. Entonces, para poder entrar e ir pensando en nosotros, cómo estamos viviendo,
si de acuerdo al carácter que el Eterno quiere que tengamos o de acuerdo al carácter que nosotros queremos tener. Y digo queremos tener porque está en nosotros cambiarlo o no cambiarlo. Tal pareciera que el Señor nos cambia, nos transforma, pero como que nos deja el carácter para que vayamos creciendo en santidad, en regeneración, regenerando, transformando nuestra manera de pensar, emociones, sentimientos, que mucho es el reflejo del carácter. Van de la mano el temperamento, el carácter y la personalidad. Están las posturas de filósofos, psicólogos, psiquiatras, personas que trabajan acerca de la conducta humana en las diferentes edades de crecimiento de las personas, hasta inclusive lo que llaman carta natal de los que manejan horóscopo. Y por ahí se disparan cantidad de posturas de cómo es el carácter de la persona, que en mucho afecta, que en mucho provoca muchos problemas en nuestras vidas. Hay, por decirlo así, dentro de las posturas se habla de que los temperamentos llevan a formar el carácter y a tener una personalidad. La otra es al revés, que es el carácter el que lleva a los temperamentos y a la personalidad. Primero dicen temperamento al carácter y personalidad, y hay quien dice que es el carácter al temperamento y a la personalidad. De ahí que de una u otra manera van de la mano estas tres palabras: carácter, temperamento y personalidad. Y entonces nuestra personalidad viene a ser consecuencia del temperamento que se suelta del carácter que tenemos. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Cuál es mi identidad? Bueno, soy varón, 71 años, casado y pastor. Como una carta de presentación, piense en su identidad. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? Ese viene siendo como un código personal. ¿Cuál es mi carácter? ¿Cuáles son mis fallas, mis aciertos? ¿Qué tengo de bueno mi manera de ser? ¿Qué tengo negativo en mi manera de ser? De acuerdo a cómo somos, vivimos. De acuerdo al carácter, es la personalidad. Y de acuerdo a la personalidad, es nuestra identidad. Ahora, hay 4 llamados temperamentos que forman el carácter, y uno es el melancólico. El melancólico depende mucho de sus pensamientos. Lo bueno de un melancólico, los melancólicos son introvertidos. De lo bueno de un melancólico es que es sensible, creativo, idealista, legal, habilidoso, minucioso, delicado, analítico, abnegado. Y de lo negativo o debilidades es que es susceptible, variable, crítico, negativo, antisocial, confuso, vengativo, inflexible y egoísta. El primero, que es lo bueno, ahí decimos, así soy yo, ¿verdad? Pero cuando leemos lo negativo, debilidades, como que decimos, ¿yo? El otro temperamento clasificado es el flemático. Es también una persona que vive mucho de los sentimientos. El anterior vive mucho de los pensamientos, el melancólico, y el flemático de los sentimientos. Es introvertido también. De lo bueno que tiene es que es cumplidor, eficiente, diplomático, objetivo, confiable, organizado, práctico y tiene sentido del humor. Y lo negativo o debilidades es que es indeciso, desconfiado, pretencioso, calculador, desmotivado, egoísta, ansioso, cobarde, tiene mucho ego y tiene un complejo de superioridad grande. El tercero es el colérico, que depende mucho de los pensamientos, es introvertido. De lo bueno
es que es enérgico, resolutivo, optimista, independiente, práctico, líder, tiene vida de duda, pero es productivo, voluntarioso. Y de lo negativo o debilidades, impaciente, prepotente, intolerante, vanidoso, insensible, dominante, rencoroso, sarcástico, astuto. Y el cuarto es el sanguíneo, que viene de sangre, depende mucho de los sentimientos, es introvertido, de lo bueno, atento, cálido, amistoso, entusiasta, compasivo, confiable, compañero o amigo, simpático, comprensivo. De lo negativo o debilidades es voluble, impulsivo, egocéntrico, improductivo, pusílame, inestable. Esto, repito, científicos, psicólogos, psiquiatras, los que manejan conductas como lo mencionamos. Ahora, ¿cómo se forma el carácter? Primero es por nacimiento, la herencia genética del ADN de los padres. El ADN, creo que ya todos sabemos, que es de la parte varón-mujer, de sus características, carácter. Puede tener en lo físico el cabello lacio del papá. Si es hombre puede tener mucha barba, pero puede tener un lunar en el hombro derecho que tiene mamá. Este es el ADN genes, varón y mujer, que tiene características de los dos. Puede caminar como el varón, ¿verdad? Reírse como la mamá. Tiene de las dos partes. En ocasiones salen igualito al papá o a la mamá, hablando físicamente. Pero en cuanto a emociones, sentimientos que mencionamos, que son parte del carácter, temperamento y todo esto, también viene la herencia. Tal vez trae el enojo de papá, que es muy enojón, tal vez trae la ternura de la mamá, que es muy tierna, y viene a adquirir una herencia hasta una cuarta generación. Papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, que es lo que ellos mismos generan hacia abajo con él, el hijo, el nieto y el bisnieto. 4 para arriba y 4 para abajo todavía reciben, como todavía generan. Entonces, es por nacimiento, herencia genética del ADN. Pero esto va a durar a los 3 años en los hombres y mujeres. Y luego viene otra etapa a los 12 y 13 años, que es lo que llaman el Bar Mitzvah y Mar Mitzvah, que es la mayoría de edad, conforme a la Biblia, en jovencitos, no a los 18 como hoy en día a nivel mundial, sino 12 y 13 años, y empieza otra etapa de formación. Entonces el carácter también se forma por enfermedades. Hay ciertos líquidos que se mueven ahí dentro del cuerpo y cambia el carácter de la persona, genera temperamentos diferentes. Por ejemplo, enfermedades en la bilis hace a la persona más colérica. Enfermedades en la sangre, de ahí vienen los sanguíneos. En los huesos, problemas de respiración, y da origen a flemáticos. Hemos hablado mucho de la artritis de huesos en ocasiones, que cuando la persona enferma mucho suelta un líquido que ya no puede procesar ni el hígado ni los riñones, y se va a los huesos y empieza a enchocarlos, entumecerlos, lo que es artritis. No toda la artritis es por eso. Es un tipo de artritis, hablando de los líquidos. Por eso el líquido que le llaman amarillo, que se suelta en el hígado y que provoca la hepatitis, es un proceso físico orgánico que provoca cambios en el carácter. En sí, cualquier enfermedad, cáncer o de esas llamadas incurables, o enfermedades de muchísimo tiempo, o quien ha sufrido el virus, muchos están cambiando, le bajan unas rayitas, se les baja el orgullo, la vanidad,
pues por lo que han sufrido, lo que han vivido. Otros dejan hasta adicciones, dejan costumbres de robos y cosas así, porque la vieron cerca y existe un arrepentimiento, entonces, y viene un cambio en el carácter. Entonces, los temperamentos, repetimos, ayudan a todo esto y viceversa. El carácter a los temperamentos, temperamentos al carácter y a la personalidad y a la identidad. El carácter también se va modulando, conformando y va tomando un modelo de acuerdo a lo que se llama modus vivendi, que es la manera en que se vive. Esto es cómo se vive en el hogar. El ejemplo que reciben de los padres muchas veces no es muy bueno y ahí empieza una formación. Estoy más del lado de mamá o de papá. El carácter también se forma por la familia alrededor de un matrimonio y los hijos. Es tan fuerte la influencia de tíos, de abuelos, de primos, que empiezan a depender más y de la forma como son ellos. Otra influencia de amigos. Cuando encuentran ciertos amigos, visten igual, moda. Luego hablan igual también. Eso también afecta el carácter, porque es una lucha. Por eso hablan de los adolescentes, viene de la palabra adolescentes, de que adolecen. Ni son niños ni son jóvenes, están en esa transición de cambio. Y ahí viene algo bien fuerte en cuanto al carácter, de todo lo que han acumulado hasta los 12 a 15 años. Y luego de los 15, casi a los 20, unos 18, empiezan a adquirir una madurez. Por eso los que estudian lo del cerebro dicen 18 para arriba ya deben tener un entendimiento de decisiones que los mueven a ser ya adultos. Ya pueden votar, y es más fácil casarse, más derechos como ciudadano, ya pueden manejar licencia, muchas cosas así, ¿verdad? Ahora, en este aspecto el carácter se va moviendo de acuerdo a experiencias. Hay quienes sufren mucho desde niños, ya no hablamos de vejaciones, violaciones, maltratos, que eso también afecta. Como quien vive en una vida de bonanza, de comodidad, sin tantos regaños, y tienen mucho amor, y aún en escasez o en pobreza hay quien también tiene mucho amor. Todo esto va cambiando la vida de la persona, los sufrimientos, las pérdidas que se tiene. Hay quien muere el familiar, esposo, esposa, papá, mamá, y de ahí cambian y empiezan a tener una vida hacia abajo, depresiva, porque el egoísmo no les permite entender que es una muerte, que es una separación de esta tierra, punto, ya murió. Está bien, dice la enseñanza que tarda la persona 1 año en recuperarse y restaurarse, si es atendida a la persona y si la persona quiere y deja ese egoísmo y no entiende que todos tenemos un ciclo de vida y que si se adelanta por un accidente o por crímenes o porque lo mataron o porque andan en cosas malas, ya es decisión de la persona cómo vive, ¿no? Bien dicen que las adicciones es un suicidio en un proceso y en un tiempo medio o largo o pronto. Entonces, cada quien va a tener el carácter, pero no nos damos cuenta, de acuerdo a todo esto, necesidades, éxitos, cambios. Hay quien trabaja desde niño, hay quien tiene todo el estudio pagado, y todo esto va conformando una vida bien diferente. Hay quien va creciendo con deseos de venganza, otros con deseos de superación, otros porque son rechazados desde pequeños, otros porque son muy bien aceptados, y de acuerdo al ambiente que vive con vecinos en la escuela, y repito, todas las experiencias que se van experimentando o viviendo, estoy repitiendo palabras, es lo que va conformando un carácter. Ahora, dentro de los temperamentos, hablamos de 4 tipo de carácter, flemático, y de lo que hemos mencionado, colérico, todo esto. Pero hay 7 temperamentos esenciales, básicos. Uno, los apáticos, personas sin ideas, antisociales, se están viviendo el pasado,
les gusta la soledad, no son amistosos, no les gustan relacionarse, no son sentimentales, son huraños, y esos son llamados los apáticos. Los apasionados, es lo contrario, van con todo, desesperados, activos, perseverantes, movidos. Los sentimentales sufren mucho, sufridos, son también muy amorosos en el lado bueno de los sentimientos, son entregados, enamorados y diríamos fanáticos de acuerdo a lo que creen, practican o les gusta. Los nerviosos es el punto 4 temperamental, impulsivos, frívolos, incontrolables, miedosos, dudosos, angustiosos. Los amorfos, que es algo que no existe o imaginario, son indisciplinados, perezosos, flojos, no miden consecuencias, viven mucha falsedad. Los inseguros tienen mucha duda, inseguridad, desconfianza, miedos y tienen cambios seguidos por la misma inseguridad. Y los obsesivos tienen ansiedad, son los que más adicciones tienen, se hace una obsesión, aprensivos, depresivos, negativos y no saben tomar decisiones, se obsesionan. Esto en cuanto a los temperamentos. Anteriormente hablamos de 4 en el sentido del carácter. Cuando vemos identificando de personajes de la Biblia, encontramos a un Abraham que era noble, que era bondadoso. En los comentarios de los traductores, exégetas, teólogos, se habla de que Abraham pasaban extranjeros, peregrinos por su casa y él iba y los invitaba a comer a su casa. Estaba solo viendo a ver a quién ayudaba. Era una persona muy bondadoso, muy bueno, muy noble en este sentido. Cuando se habla de Moisés, habla de un varón lleno de amor, al grado de que dijo: bórrame del libro de la vida, pero perdona al pueblo. Siempre llevando al pueblo en medio de rechazos, de traiciones, como su hermana, como su hermano Aarón, y siempre sacrificándose. Tiene un amor muy grande Moisés. José, una madurez tremenda, que fue prácticamente perseguido por sus propios hermanos, trataron de matarlo, lo venden como esclavo, llega a la región donde está en la cárcel. El carcelero la traía con él, su esposa quería con él, pero todo eso refleja en una madurez de comprensión hacia los hermanos, nunca los maldijo, nunca habló mal de ellos. Llega el momento en que llega a ser gobernador en Egipto y lo primero que hace es ayudar a los hermanos, aunque no lo identificaban, y ya después viene esa relación, reconciliación, pero dio a comer a su pueblo. Un hombre con una madurez impactante, ese José, no buscó la venganza, el desquite. Jacob, un hombre de fe, arrebatador de bendiciones, arrebata la primogenitura que en sí le pertenecía a él. Ahora ya lo hemos enseñado, eso es un poco larga la explicación. Con su suegro le reclama el tiempo que trabajó con él, y cuando se separa de él con Lea y Raquel, se lleva ganado, riquezas, arrebató ahí prosperidad. Y el arrebatamiento de ser él el iniciador del pueblo de Israel, de ahí nace. Por eso se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Pero él siempre demostró una fe fuerte, muy grande. Jonás, voluble, teniendo la orden de ir a predicar a tal lugar, se va a otro, y las consecuencias que vivió en el pez gigante que se lo traga, la oración que tiene que hacer dentro del pez, se cree que es una ballena, hasta que él entiende. Y todavía como que dudó un poco en ir ya en la obediencia al Eterno. Voluble es lo que leímos de Santiago, o doble ánimo, que sí quiero, que no quiero, que hablo, que digo, pero no lo hago, no lo realizo. ¿De qué sirve hablar tanto? Es éntrale. El hecho es que en Pedro
encontramos a un hombre acelerado, desesperado. Voy contigo hasta la muerte, y ya después lo está negando. Quiero caminar en el mar, camina y se está hundiendo. Está ahí cuando van a prestar al Señor y se acelera y le corta la oreja al soldado. Pero a la vez era el más apasionado, el más buscador, pero era acelerado. Pablo, incierto, lo que leímos de Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, es solamente parte de... Por ahí tiene varios aspectos de incertidumbre, un carácter incierto. Tiene sus aspectos de madurez, sí, y muy bonitas revelaciones, pero era muy incierto. Se decía judío, se decía romano, se decía de aquí, como 4 nacionalidades que ya la historia y en los escritos que no tradujeron aquí, habla de que compró la ciudadanía romana y ya se decía romano, y por ahí muchas cosas. Entonces Esther y María, la madre del Señor Yeshua, son mujeres maduras, puras, santas en este aspecto. Sara era una mujer con una sabiduría preciosísima, ayudó a crecer a Abraham, pues tuvo que pasar como su hermana para que no mataran a Abraham, y una sabiduría que supo guiar a su esposo, y se habla de que ella tenía un nivel espiritual más alto que Abraham. Entonces lo enseña, lo empuja, lo ayuda para que Abraham creciera en ese nivel, y ya que están como quien dice empatados, lo siguió ayudando para que quedara arriba. Casi se llevó 18 años, por eso no nacía el hijo que iban a nacer de ellos, Isaac, porque el nivel espiritual de Abraham no podía engendrar a un hombre, a un patriarca como Isaac, y que de ahí vendría Jacob. Es interesante muchas cosas. Ruth, una mujer fiel, qué fidelidad, qué amor por su pueblo en una fidelidad puso la vida ante el rey, cuando todavía no era su esposa y cuando era su esposa también, y luchó por el pueblo para que fuera libre, una fidelidad hermosa que le llevó una vida de oración, a una vida de ayuno. Noemí, una mujer sabia, sabiduría, sabia, inteligente, amorosa. Eunice, una mujer de fe, como se le dijo a Timoteo, como tu abuela Eunice, que tenía una fe no fingida, que aunque ya lo mencionamos, por el hecho de que también tenía un carácter de perseverancia, sabía luchar, sabía buscar la bendición, sabía escoger y la sabía lograr. Bueno, a pesar del carácter, hablo del punto principal de cada uno de ellos, porque tienen otros aspectos también muy buenos, como también el de las debilidades. Nosotros tenemos lo bueno y la debilidad. Tenemos, podríamos decir, de todo, pero en un rango inferior, menor, no tan cargado. Pero ¿cuál es entonces la parte que tenemos que corregir de nuestro carácter? ¿Cuál es ese puntito que es necesario que nosotros debemos de cambiar? Hemos de ser claros, porque un mal carácter provoca un divorcio, provoca separación en la familia, puede provocar que lo corran del trabajo, que lo rechacen a la persona, que no la acepten, puede provocar que no encuentre buena armonía o relación, puede provocar que no encuentre la pareja de su vida porque no se acopla con nadie, ni desea a nadie. Y es un carácter en parte con un egoísmo muy profundo que no da, que no saben recibir. Entonces el carácter puede llevar a la pobreza, a la soledad, como puede llevar al éxito, a la felicidad. De ahí que nosotros tenemos que cambiar. ¿Cómo podemos cambiar nosotros nuestro carácter? El ADN es algo espiritual. Cuando recibimos a nuestro Señor en nuestro corazón, tenemos el ADN, características de Él,
maneras de pensar, de ser y todo, y viene la enseñanza de la Escritura, pero no lo practicamos, no lo vivimos, no cambiamos. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo del Señor Yeshua. Entonces, independientemente de la traducción, no es imitación, en la traducción correcta es sean como yo soy, así, el Señor Yeshua. Sean como Él es, no pasar por una imitación de Pablo, sino directo. Y este es un punto clave. Uno, ¿cuál es la solución? Uno, decirle a la esposa e hijos que son quienes conocen a papá, o decirle al esposo o hijos que son quienes conocen a la mamá, decirle a sus hermanos en carne o familiares muy cercanos si es soltero, amigos de confianza, tal vez tíos, tal vez un abuelo, qué sé yo, una abuela, que hagan una lista anotando y escribiendo los rasgos de carácter negativos o de debilidades que se tienen. Entonces está la lista del hijo pensando que es un varón y puede poner 15, puede poner 3. Enojo, desatento, frío. Igual a la mamá le pueden poner nerviosa, lloras mucho, floja, qué sé yo, ¿no? Y luego viene la del otro hijo, puede venir la del hermano en la carne o un amigo muy conocido. Y si tenemos la lista y el de uno tiene 5 rasgos negativos, no hablo de los buenos, estamos hablando de corregir, porque buenos, obvio que todos tenemos también nuestro lado bueno. Y el de la hija tiene 10 y todo, con 3 que coincidan, tenemos que cambiarlo. Lo más difícil es aceptar errores. Es un carácter egoísta, rechazante, prepotente, orgulloso, y hay que bajar ese tipo de ego. Entonces, parte de la solución es esta: gente que nos conoce de años, que nos ha visto crecer, que ha visto los cambios, también provoca cambios en el carácter. Yo no soy el mismo cuando tenía 60 o cuando tenía 50. Cuando yo tenía 40, no, 35, algo así, los de 50 para mí ya eran viejitos. Ya los veía, yo dije, no, 50 ya es estar viejo. Y cuando llegué a los 50, dije, no, pues no se está tan viejo a esta edad. Llegué a los 60 y para mí los viejitos eran los de 70, 10 más. Y llego a los 70 y digo, no, pues como que viejito ya a los 80, y después llegar a los 80 y decir viejito a los de 90, y después llegar a los 90, que es la edad que le estoy pidiendo al Señor, pero con salud para servirle mínimo. Ay, pastor, ¿qué quiere vivir 95? Sí puedo 100, pero voy a estar predicando, más bien voy a silbar, hermanos. El hecho es que también le daba cambiando, y repito, por las experiencias de la vida. Todo eso nos va transformando. Entonces, teniendo una lista así, podemos hacer una teshuvá. Teshuvá significa arrepentimiento para regresar a la presencia del Eterno. Hemos de entender que arriba éramos almas, y esa alma es enviada cuando es la concepción de un hombre y una mujer y da origen a la vida. Pero ahí hemos sido creados a la imagen y semejanza del Creador. Boroleán, hebreo, significa el Creador. Ahora, es como debemos vivir, pero desde el vientre de la madre ya hay enojos, maltratos a la mujer, desamor. Es cuando la mujer es más hermosa. Ahí todas las mujeres son preciosísimas, en sí todas son hermosas, pero esa parte del embarazo son algo especial, están creando vida. Los japoneses, en el vientre de la madre,
el padre o el maestro les está enseñando. Y todavía lleva apenas 1 mes, 2 meses, 3 meses. Nacen a los 7 años y ya están en una procesión. Están fabricando, evolucionando, preparando genios. Igual, cuando se va a concebir o están esperando el embarazo, ya tienen que estar orando. Y el varón le tiene que estar poniendo la mano derecha en el vientre de la madre para que todo salga bien. Hay mucha enseñanza que no recibimos cuando se es joven o cuando todavía no se casa la persona. Entonces, desde el vientre hay maldiciones genéticas de herencia. Y el bebé ya nace con una codificación de maldición. Por eso cuando se presenta el bebé, a algunos se les puede hacer raro que se dice: rompo toda maldición genética o de herencia de abuelos o antecesores en el nombre del Señor, para que tenga una liberación desde el nacimiento. O la herencia, que si el padre robó, el hijo luego es ladrón también. Fue alcohólico. Hay una serie de personas, de familias, todos alcohólicos, todos con diabetes, todo, y se va ahí, todo eso va transformando el carácter. Por eso es que la bendición de niños, la presentación no es cualquier cosa, es un tipo de liberación de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando el niño tiene 3 años, se hace el upesín. El niño no se le corta el cabello para nada hasta los 3 años. Ahorita ya se está preparando algo así, porque el cabello a los 3 años ya pasa un ciclo: cabello, fuerza, cabeza, autoridad, y se le corta el cabello en una ceremonia, y el nuevo cabello que crece es como un árbol que se podó para llegar a los 7 años y luego a los 12 y luego múltiplos de 7. Cada 7 años hay una nueva etapa espiritual en nuestra vida. Lo que la persona vive 7 años, del 8 al 14, todo lo que recibió de Dios, y luego del 15 al 21, todo lo que recibió del Eterno se acumula para iniciar. Vamos a decir, cuesta trabajo explicarlo. Yo llegué al nivel 3 espiritualmente a los 14. Estoy destinado a 3 niveles mínimo más del 15 al 21, múltiplos de 7. Pero si no lo aprovecho, del 22 al 28, si no lo aprovecho, en lugar de 3 niveles en cada 7 años o 5, a lo mejor subo un nivel. Clave 7 por 7, 49, 1 antes del 50. Y clave 10 veces 7, los 70 años. Entonces, ahí es cuando tenemos que aprovechar el carácter. ¿Cómo? En este Teshuvá, y buscar regresar a como cuando éramos almas, buscar ser a la imagen y semejanza del que nos creó. ¿Cómo vamos a estar a su imagen y semejanza? Yo puedo hacer mucha Biblia, puedo orar, ayunar, predicar, muchas bendiciones, pero eso no me lo va a dar, me lo va a dar ser como Él. Y tengo que estudiar la Escritura y ver cómo Él guiaba a sus siervos, cómo los utilizaba, y ver cómo Él era con el pueblo. ¿Quieren libertad? Bueno, les voy a abrir el mar por medio de Moisés. Entonces yo puedo abrir el mar, ser como Él, claro. Nos da una vara de poder como se la dio a Moisés. Nos da los nombres, nos da la oración, pero no tenemos esa captación. Voy a cambiar mi ADN que tengo actual al ADN de Dios, a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen y semejanza de Él? De todos los atributos, que son miles, hay básicos. Uno, Él es espíritu. Entonces voy a llevar una vida espiritual. La carne no se lleva con el espíritu, y la vivencia en la carne transforma mucho el carácter, pero la vivencia en el espíritu nos moldea y nos transforma como Él es espíritu. Ahavá, que es amor. Dios es amor, vaya, un atributo increíble que no alcanzamos a comprender del todo. Entonces yo voy a hacer lo más posible amoroso. Clave, no se puede tener del amor de Dios si no hay perdón. Hay que perdonar, cueste lo que cueste, hay que perdonar. Y perdonar no es te perdono y te dejo de hablar, te sigo viendo feo o ya no te acepto. No.
Si se perdona es para amar todavía más a la persona. No perdonó él a Barrabás y tomó su lugar. No perdonó a todo tipo de personas con todo tipo de pecados. No dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y su ministerio es perdón. Si no, el amor no. Dice, perdóname como yo perdono a los demás, es mentira. Y si no hemos perdonado, no nos perdona. Por eso su ministerio es perdón, restauración, reconciliación, vida nueva. Santidad, vida eterna. Pero seguimos peor. Tal vez en algunos casos cambiamos bien, pero hay otras cosas que tomamos de nuevo en el carácter y que son negativas. Ya no tomo, ya no fumo, ya no me drogo, ya no robo, ya no golpeo, ya no esto, ya no el otro. Pero ahora soy crítico, condenador, enjuicio, señalo, miento, vanidad. Y eso yo no lo era. Como que luego solamente hay un cambio de pecados. ¿Por qué? Por el carácter. Nos creemos los santos, puros, perfectos, únicos, todos, pecadores, no, esos son de tal secta, no, estamos mejor que otros. Y por ahí hay muchas expresiones que se ve un ego religioso, pero yo no era así. Tenía otras cosas, pero esas son nuevas por el tipo de vida, de carácter. Entonces hay que regresar a la imagen y semejanza de Él. Hay que vivir conforme el Espíritu Santo, moldeados, conformados, andar en el Espíritu, vencer los deseos, las obras de la carne. Y esto se llama tikkun. Tikkun significa hacer una retroinspección, ya no lo que nos diga la lista, sino hacia nosotros mismos. Vernos en el espejo, como dice 1 Corintios 13, que antes veía oscuramente, pero ahora me veré como soy conocido. El espejo de la vida, como un libro que usted mismo, yo mismo, estoy escribiendo de mi vida, mi diario. Yo siempre he recomendado un diario con Dios, donde usted escribe todo lo que pasa en el día. Las fallas, la irritación, el amor que tuvo con alguien, le invitó una torta. Esa es una retroinspección diaria. ¿Y cómo ayuda, Vaya, porque es con Dios. Lo puede poner en clave porque si algún día alguien lo ve, pues va a saber su vida y eso no es correcto. Nadie tiene el derecho, hablando humanamente y según derechos humanos, de poder señalar, criticar, condenar o juzgar a nadie. Jamás. Ahora imagínense en lo espiritual. No condenéis, no juzguéis, no mintáis, no calumniar. De ahí que el carácter, entonces, repito, es necesario la lista, retrospección personal, vernos hacia adentro, eso es retroinspeccionarnos, ver cómo estamos por dentro. Dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Este es el tikkun, corrección, teshuvá, arrepentimiento, para regresar a la imagen y semejanza del Eterno y vivir conforme al Espíritu Santo. Otra solución es leer todo el libro de Proverbios. Ahí habla de todo tipo de carácter, lo que no debemos, lo que sí debemos. Pero lo va a tener que leer 7 veces, aunque se tarde un año. A lo mejor en la tercera vez que ya lo leyó Proverbios todo con calma, tome 7 versículos diarios, 3, qué sé yo. Pero léalo una vez, vuélvalo a releer. La palabra es vida, es luz. Y 7 por ser el número adecuado. Verá que en la tercera, en la primera vez que lo lea, en la quinta, porque tienen que ser las 7 para que quede bien conformado. Esto es como cuando se lee el Shema 30 días antes de dormir y está sanando esquizofrenia, problemas de sexo, de masturbación, de pornografía con el Shema. Está sanando lo del cerebro, y ya hay testimonios preciosos, y es en el día 20, el 15, pero hay que leerlo los 30 días. Así, Proverbios va a cambiar el carácter de la persona.
Y empieza a leerlo y verá, ahí viene todo que va ayudando al carácter. Ahí habla del carácter de la humanidad. Y parte de la solución también es pasar a la administración de sanidad del alma, pero no una vez. Ya pasó. No se trata de mejorar, se trata de cambiar. Todo tiene una raíz, como lo hemos estado viendo, que tal vez desde niño sufrió. Hay veces que cuando a mí me dicen, es que ya no aguanta el marido, toma y toma. Cuando lo conociste y eran novios, ¿tomaba? Sí. ¿Y así te casaste? ¿Siguió tomando? Sí. ¿Y por qué no pusiste un alto en el primer año? ¿Por qué no en el segundo? ¿Por qué no en el quinto? Pues por ignorancia no sabemos tratar las situaciones. ¿Por cuál es la raíz de que él tome? La raíz no es que él tome, la raíz es por qué toma. Y tu raíz es por qué no fuiste inteligente para poner una solución adecuada y correcta y ponerse en las manos de Dios. A lo mejor no eran creyentes, pero no es lo mismo desatar un nudo de un mes a uno de 7 años o 10. Nos falta disciplina, inteligencia, comprensión, estudio, ya conociendo del Eterno, con más razón. Entonces, pasar administración del alma, pero si todavía no tengo paz, no estoy siendo lo feliz que debo ser. Es más, antes me carcajeaba más en el mundo. Ahora como creyente ni me río, ni platico, ni convivo, ni armonizo, ni hablo palabras bonitas, ni adulo al hombre, a la mujer, a los hijos. No tengo una relación con amigos, sí, no son creyentes. Por nada nos quita si no nos hacen daño, si no es influencia de ocultismo para nuestras vidas, si no vamos a caer en ellos en cualquier tipo de cosa negativa, pues es llevar una vida normal. Tenemos que ser luz del mundo. Ellos solo nos van a empezar a preguntar, no nos vamos a esconder como el ratón, no nos vamos a escapar, no, es al revés. Tenemos que compartir de la imagen y semejanza, tenemos que compartir del Espíritu Santo, tenemos que compartir de la salvación del Señor Yeshua. ¿Cuántos decimos amén? Y hay que ser felices. Y parte de la solución, y esto ya casi me lo dio al último el Eterno, hago un repaso rápido, la lista de los familiares más cercanos: arrepentimiento para llegar a la imagen y semejanza del Eterno, a la vivencia en el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y la corrección, vernos nosotros hacia adentro, leer el libro de Proverbios 7 veces, pasar a administración del alma. Yo les llamo 3 etapas. Hay quien ministra sanidad del alma aquí. La segunda es otra gente diferente. Y la tercera ya los agarro yo. No porque yo tenga más inteligencia, sabiduría y todo, pero siempre en 3 diferentes la persona puede quedar libre de un carácter nefasto. Por nuestro carácter podemos matar espiritualmente gente. Lo podemos hacer. Ya en la tercera etapa sí es una vida de más exigencia de oración, de tareas, de palabra, pero la gloria es para el Señor, porque cuando Él se agrada de cómo ya estamos mejorando, es para Él. ¿Cuántos decimos amén? Después de Él es para nosotros. Ámate a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo hemos dicho muchas veces, yo no puedo dar lo que no tenga. Y si no me amo a mí como debo amar al Eterno con todo, alma, espíritu, mente, fuerzas, yo no puedo darle amor, fuerzas. No le puedo dar amor de mente, de pensamientos, mente con fuerzas, con el alma. No le puedo dar amor espiritual, mi alma. Alma, fuerza, mente, todo esto, porque ya tengo lo de Dios o parte de lo más que puedo, y es lo que voy a dar. Por eso es que primero es Dios y luego nosotros, para poder dar a los demás. ¿Sí está entendido? Amén. Y finalizo rápidamente. Como parte de la restauración de nuestro carácter, vivir y orar a diario y pedirlo que nos guíe a cambiar nuestro carácter. Y
viene algo precioso. Vivir el fruto del Espíritu Santo. 1, amor y sus ramas. Bondad, misericordia, todo lo que es amor. 2, gozo. Buscar una vida feliz, alegre, de júbilo, de regocijo. Ser lo más feliz que se pueda. Saque a su niño y a su niña de adentro. Es personal. El otro, la otra, los hijos, no sé, no quieran, usted tiene que hacer su trabajo. Porque la salvación es personal, el crecimiento es personal y nadie puede impedir que usted se ría, que usted sea feliz. Si el otro no quiere, pues ni modo, pero usted tiene que ser lo mejor para el Señor. Y el Señor no nos diseñó para una vida de amargura, una vida de soledad, una vida de lo que hemos hablado. No, Él quiere gozo. Por eso es fruto del Espíritu Santo. 3, paz, no violencia, no agresividad. Buscar el reposo, no a la contienda. Paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la del mundo, no la de nadie, sino la que el Señor da. Control, ¿verdad? Hay que, le gritan, tranquilo. Hay una enseñanza que dice que cuando alguien está empezando a armar el pleito, no hay que verle a los ojos, porque donde más actúan los ojos, agresividad y violencia, en parte es la palabra, pero en parte son los ojos, porque de ahí viene lo que sale del alma, ojos, ventanas del alma, en toda esa negatividad, y se va a su alma a través de los ojos suyos, que son ventanas de su alma. Y es un tipo de transferencia vista, un tipo de transferencia verbal y un tipo de transferencia que oye. Paciencia, que es la tranquilidad, el saber esperar, la no ira. Benignidad, ser bueno, vivir en santidad. ¿Por qué? Porque benignidad es lo contrario a malignidad. Entonces la santidad nos va a llevar a ser benignos, buenos, bondadosos. Y sigue la bondad, que es amor, misericordia, dadivoso, despojarse, dar, compartir. Y sigue la fe, que es confianza, seguridad, certeza, victorias, bendiciones. Mansedumbre, que es humildad, sumisión, sujeción, y templanza, que es madurez, control, equilibrio. Es 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo. Terminamos un testimonio que ya he dado, de que estando en el seminario, el profesor, ni me acuerdo de qué materia, nos dijo: escriban en una hoja, amor, gozo, paz, el fruto del Espíritu Santo, y pónganse en una calificación. Nada, pues, todos pusimos amor 9, gozo 8, paz 7, paciencia 10, y que da la clase, y cuando la dio dice: vuélvanse a calificar. No, pues, amor 3, paciencia 0, paz 1, porque logramos entenderlo. Este es fabuloso también para cambio de carácter, ADN espiritual. Y los datos 5 o 6 puntos que hemos dado están en usted. Esto se sube en el canal y puede anotar todos los indicadores para el cambio de carácter. ¿Le ha sucedido? Oye, ¿qué te pasó? Ya no eres el de antes, ya no te enojas tan fácil, ya no gritas, ya no esto. Yo mismo he dado testimonio aquí que había cosas que luego me irritaban un poco, me irritaban, y de repente ya no. Antes me molestaba por eso y ahora ya no. Yo, gracias al Eterno, no soy así enojón. Trato de no irme al límite, mejor me hago a un lado cuando la gente veo que no entiende o que están aventando, me hago a un lado. Pero no discuto, no me pongo a pelearme con algún varón. El otro vez llegó uno ahí, se estacionó, casi me arrolla y ¿qué no entiendes? ¿Qué? No, tranquilito. ¿Qué? Tranquilo. ¿Qué? Digo, ¿cuál es tu problema? Si tú eres el que me vas a atropellar. Pero es que tú no te... Digo, tú eres un problema ajeno a este.
Si eres hombre, contrólate. No, ¿sabes qué? Ahí te dejo. Y ya me fui. Ya. Pasó un rato, salí, no sé qué estaba haciendo ahí en la fruta. Se acercó y dice, ¿sabe qué? Me ha dado una lección de control. ¿Cuántos decimos amén? ¿Y qué es lo que decimos? Si me hubiera conocido cuando yo no era creyente. No me dura ni 10 minutos, ¿verdad? Pero ya hay un cambio de carácter. ¿Pero quién hace eso? Dios. Por eso doy el ejemplo. Ay, esto ya no me molesta, o ya no me molesta tanto. Y yo ni le he pedido que me lo quite. Quítamelo. Creo que es un trabajo espiritual necesario para todos nosotros. Amén. Nos tomamos en pie. Ponga su mano en su corazón. Sube, por favor. Hay un canto que se llama Renuévame. Como viene siendo una oración, ¿verdad? Muevan el así, por favor. Creo que no está la letra a la mano, pero es muy conocido. Y así vamos a terminar. Repita conmigo. Padre, te pido tu bendición por medio de este canto. Y también declaro que el Eterno hace resplandecer su rostro sobre mi vida. El Eterno me tiene misericordia y me tiene bondad. El Eterno me tiene paciencia y me da de sus favores. El Eterno me da de su paz. Y aumento, Señor, que tú me ayudas y me renuevas. Ya no quiero ser igual. Así sea. Y también en mi familia. Amén. Amén.